La importancia de la tolerancia. Siempre hemos hablado de lo importante que es ser tolerante, de que la tolerancia es la clave de la convivencia humana, pero en realidad ¿de qué se trata y a qué se refiere todo esto de la tolerancia? ¿O acaso se nace con ella o se aprende? Veamos pues sus definiciones básicas y conceptos. Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia el otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. La palabra proviene del latín toleranta, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o por sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia social. Por su parte, la tolerancia hacia quienes profesan de manera pública creencias o religiones distintas a la nuestra, o a la establecida oficialmente, se conoce como tolerancia de culto, y está estipulada como tal por la ley. El 16 de noviembre fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como el Día Internacional de la Tolerancia. Esta es una de las muchas medidas de la ONU en la lucha contra la intolerancia y la no aceptación de la diversidad cultural. Link fuente: https://www.significados.com/tolerancia/. Y de entre los tipos de tolerancia que podríamos identificar: tolerancia de pensamiento. La base de la tolerancia de pensamiento e ideas está en comprender la posibilidad de que otras personas tengan creencias distintas a las propias, y aceptar la convivencia armoniosa con dichas personas, a pesar de que su pensamiento sea distinto, e incluso contrario a lo que una persona profesa. Tolerancia racial. La tolerancia racial está vinculada a las relaciones que pueden existir entre personas de distintas razas o etnias. Se trata de interactuar de forma armoniosa con personas que tienen orígenes raciales diferentes. Tolerancia religiosa. En el ámbito de la religión, la tolerancia está vinculada con el respeto y la aceptación de credos religiosos distintos. Las religiones corresponden a formas de comprender el mundo y la relación del hombre con los fenómenos que están por encima de su entendimiento. Existen muchas religiones que plantean distintos puntos de vista y condicionan el comportamiento de las personas. Dado que la religión forma parte esencial de la vida de muchas personas, ser tolerante en este sentido es importante porque significa reconocer y respetar al otro. Tolerancia social. La tolerancia social se refiere a la aceptación entre personas que pertenecen a distintas clases sociales. Históricamente ha habido muchos casos de intolerancia social, que se refleja en la sensación de superioridad que tienen algunas personas sobre otras que consideran de menor rango por tener menos recursos económicos. La intolerancia social genera resentimientos, prejuicios y miedos que conllevan a una importante división entre las personas, lo que hace que sea imposible una convivencia en armonía, basada en el respeto y el reconocimiento del otro. Tolerancia sexual. Este tipo de tolerancia tiene que ver con el respeto entre personas de distintos sexos, y en la búsqueda de una convivencia constructiva con iguales oportunidades. Dentro de esta clasificación se incluye también la aceptación de la diversidad sexual, partiendo del hecho de que cada quien tiene la potestad de decidir sobre sus inclinaciones sexuales y sobre cómo percibe su propia identidad. Tolerancia civil. Se refiere en este caso a la aceptación de prácticas y conductas consideradas contrarias a la ética o la moral de la comunidad mayoritaria, o sea, de la que detenta y administra el control social. Fundamentalmente, se trata de una conducta que es vista con malos ojos, pero que se acepta porque no existe una alternativa viable. Fuente: https://toleranciax6dkw9ghbg https://www.lifeder.com/tipos_tolerancia. La intolerancia es la capacidad o habilidad que posee una persona de no soportar las opiniones diferentes a las de él. La palabra intolerancia es de origen latín intolerantia. La intolerancia es sinónimo de intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez por no respetar a las personas que poseen pensamientos diferentes, bien sea en el ámbito político, religioso, cultural, sexual, racial, etc.
En referencia a lo anterior, se puede deducir que la intolerancia es un antivalor que no permite una buena convivencia entre las personas. El término intolerable es un adjetivo que describe una cosa o alguien que no se puede tolerar. Por ejemplo, cuando se observa una situación de maltrato infantil, la misma se torna intolerable para quien vive la situación como para quien la observa, o el individuo que no acepta ideas distintas a las de él se puede decir es intolerable estar con él o que intolerante es. Asimismo, una persona intolerante puede cometer otras faltas como la discriminación, la agresión, el irrespeto, producto de la falta de tolerancia a las ideas diferentes de sí. Por ende, la intolerancia es una actitud negativa que afecta a las relaciones entre los prójimos. Y de entre los tipos de intolerancia que podemos citar: intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa es el rechazo hacia las creencias o prácticas religiosas de otros individuos. En referencia a este punto, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contempla la libertad de expresión de las creencias religiosas y prohíbe la discriminación por asuntos religiosos. Intolerancia étnica. La intolerancia étnica es la discriminación de un grupo de personas producto de su origen étnico-cultural como símbolos, formas de vida, idiomas, creencias, etc. o por sus características físicas con el fin de perjudicar el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas. No obstante, la intolerancia étnica no se debe confundir con el vocablo racismo, ya que este último se fundamenta únicamente en las características físicas o biológicas y califica a las razas que son superiores a otras. Xenofobia. La xenofobia es la intolerancia o el rechazo a las personas extranjeras. No obstante, dicho vocablo se amplía a los grupos étnicos diferentes a los que no pertenece el individuo. Este fenómeno se observa en lugares donde cohabitan dos o más comunidades de diferentes culturas, religiones o idiomas. La xenofobia se basa en los distintos prejuicios culturales, religiosos, históricos u otros con lo desconocido producto de situaciones que interfirieron en la vida del individuo. Homofobia. La homofobia es el rechazo o la exclusión hacia personas homosexuales. Asimismo, este vocablo se extiende a personas transexuales, bisexuales y metrosexuales. No obstante, en el ámbito religioso, se puede decir que existen religiones homofóbicas ya que no permiten la homosexualidad como condición humana. Link fuente: https://www.significados.com/intolerancia/. Recuerde que para manejar y empezar a cambiar de la intolerancia a la tolerancia, debemos arrancar por nosotros mismos. La intolerancia puede ser reflejo también de aspectos de nosotros mismos que a su vez rechazamos y sin darnos cuenta, revisar nuestras acciones y pensamientos, se volvería primordial, dar pequeños pasos y si se vuelve a caer en la intolerancia, pedir disculpas y volver a empezar de nuevo. Consejos para ser más tolerantes. No es necesario imponer nuestro criterio, la tolerancia consiste también en escuchar al resto. Antes de contradecir una opinión hay que pensar bien la respuesta. Muchas veces, con los nervios o el enfado no se controlan las palabras y son argumentos que hieren y no solucionan nada. Abrir la mente y entender que aunque pensemos diferente, podemos respetar al prójimo y escuchar sus decisiones. Empatizar. Cuando alguien está hablando es necesario ponerse en su piel para entender sus circunstancias y así poder ser más tolerante. Nadie tiene la capacidad de conocer una verdad absoluta, así que nadie es más inteligente que los demás por el mero hecho de pensar de una u otra manera. En cuestión de opiniones, nadie tiene la respuesta correcta. Pese a las provocaciones es mejor responder con el silencio, o en todo caso, pedir respeto de forma relajada para no ocasionar situaciones tensas. No entrar en una disputa por el hecho de que dos opiniones se contradigan. Es mejor ser compasivos para no empeorar la situación y aportar diferentes alternativas para que la discusión no se haga cada vez más complicada. La importancia del respeto tanto a los demás como hacia nosotros mismos. Cuando dos opiniones son contrariadas hay que mantener la calma y exigir respeto e incluso respetarnos a nosotros mismos negándonos a hablar de determinados temas que no nos agradan. Trabajar como voluntario en asociaciones y organizaciones sociales. Relacionarse con las personas que viven alrededor. Acudir a actos o visitas de diferentes culturas, razas o etnias. Tener amigos con distintos estilos y ámbitos. Hablar e interrumpir si algo no te parece bien. Visitar una residencia de ancianos para conocer sus historias y participar en sus actividades. Reflexionar sobre todos los estereotipos que pueden aparecer en tu día a día y pararte a pensar para ver si también los usas sin darte cuenta. Y viajar. Link fuente:
https www.sica.com/2017/07 como cambiar de actitud para ser más tolerante Y recuerde además que en Día Internacional de la Tolerancia, aunque uno mismo deba de defender sus propiedades y darse valer, que además ha de estar bien, de cuando en cuando poner la otra mejilla para hacer de este un mundo mucho mejor.